lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Entonces, bueno, quería también comenzar comentándoles algo que yo creía por mucho tiempo. Cuando yo tengo toda una vida, digamos, cristiana, yo nací en un hogar cristiano, yo sé lo que es toda la vida para la iglesia, que tus papás te lleven obligado, entrar a la clase de escuela dominical, que los maestros de la escuela dominical, todo eso yo me lo sé. Quizás por eso tengo mayor conocimiento de las escrituras, o sea, empírica, o sea, no a profundidad. ¿Sí me entiendes? O sea, sí conozco, o sea, me hablan de versículos, me hablan de capítulos, me hablan de la Biblia, y yo asocio, porque desde chiquitico yo estoy escuchando de eso. O sea, me hablan de una historia, de un rey de aquí, de David por allá y la cosa, y yo me ubico, yo sé dónde estoy. Pero siempre había pensado en mi madurez espiritual, por decirlo así, porque obviamente todos pasamos por un proceso donde vamos madurando espiritualmente, eso no está mal. O sea, que hayan personas que tengan errores doctrinales, no está mal hasta cierto punto, siempre y cuando tú estés buscando mejorar eso, ¿no? Y ir corrigiendo. Pero yo en mi madurez, yo cuando hablaba de Dios y de sus planes, porque a mí siempre me gustó eso, la parte escondida, descifrar los planes de Dios, igual que en las películas. A mí me gusta las películas donde no sabéis quién es el asesino, entonces uno jura que es la mamá de aquel y resulta que al final no era la mamá, era la hermana, y cuando ya uno cree que la hermana no era la hermana y no era nadie, era el mismo que se mató o algo así. La cosa más rara del mundo. Esas son las películas que siempre me han llamado la atención, y de la misma manera yo me siento identificado en la palabra, porque la palabra tiene lo que Pablo llama misterios, pero son los planes de Dios, y la manera como esos planes se develan a mí siempre me ha llamado la atención. Pero yo siempre pensé que el plan de Dios con la humanidad era un plan sobre la marcha. Y quizás alguno de ustedes también lo ha creído en algún momento, o lo cree todavía. No está mal creerlo. De hecho, yo predicaba así. O sea, yo predicaba del amor de Dios, que a pesar de todas las fallas y la infidelidad del hombre, que siempre le estaba arruinando el plan, Él siempre venía y desarrollaba algo nuevo para darnos la oportunidad. Y se oye bonito, y son argumentos incluso hasta válidos que se oyen bonitos, pero no es lo cierto. Es decir, yo siempre decía, bueno, Dios quiso tener comunión con el hombre, hizo el jardín del Edén, lo creó, estábamos todos bien, y el hombre lo arruinó. Entonces, como el hombre lo arruinó, vino y presentó, se buscó a Abraham, y entonces dijo, por tu descendencia, yo voy a bendecir a toda la tierra. Y entonces después apareció Moisés y apareció la ley, y entonces, bueno, si cumplen la ley, no va a haber problema. Pero el hombre no pudo cumplir la ley, arruinó toda la cosa otra vez, entonces tuvo que enviar a su hijo para que cumpliera la ley, entonces otra vez. Y yo lo vi así. Y hasta cierto punto no está mal interpretar el plan de Dios de esa manera, pero el plan de Dios no es un plan sobre la marcha. Es un error que yo diga que Dios va resolviendo los errores que el hombre va cometiendo. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Siempre ha sido un solo plan desde antes de la fundación del mundo, que se ha cumplido a cabalidad, a la perfección y en los tiempos designados por Dios. ¿Cuál es la diferencia a la visión que yo tenía al principio de los planes de Dios? Es que el plan se va develando, así como en la película uno va develando el misterio. Los planes de Dios se van develando, y por eso existen los tipos, los antitipos, las sombras, las tipologías. Un ejemplo de tipología. El arca. ¿Quién dijo el arca? Bien. Ese es un tipo eso es un tipo de la presencia de Dios. Donde está el arca, ahí está Dios. Otro tipo de Jesucristo. Un tipo de Jesucristo, el cordero. El corderito que sacrificó Moisés que le mandó a sacrificar al pueblo. Que mataran el corderito, tomaran la sangre, la rociaran sobre el dintel de madera. ¿Sí ven los detalles?
sangre, cordero, dintel, madera. Y ya él va dando pistas acerca de lo que es la verdad absoluta del plan. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un Dios cuya mente es infinita. Y nosotros, como seres humanos finitos, no podemos entender una mente tan profunda. Entonces, la manera en la que Dios devela sus planes es a través de la tipología. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero quiero que entiendan eso. O sea, básicamente el tema de hoy, como lo titulé, es un plan de comunión. Porque así como el plan de redención, que era a través de su Hijo Jesucristo, para la salvación nuestra y la redención de nuestro pecado, se tuvo que ir develando el plan para una comunión santa como hijos de Dios. Es un plan que también se tiene que ir develando. Y nosotros podemos hablar desde el altar con todas las aplicaciones prácticas que tenemos en la Escritura para una comunión santa, pero ¿cuántos de ustedes muchas veces no se han sentido frustrados porque no lo pueden cumplir? Yo voy a levantar la mano porque yo soy quizás el primer frustrado. ¿Cuántos de ustedes tienen ese deseo de cumplir con lo que la palabra exige y de que seamos verdaderos cristianos y de que yo no le conteste mal al otro, de que dependiendo del día que yo me levante, si me levanté con el pie izquierdo, entonces ese día no soy cristiano y la gente me lo tiene que aceptar porque es que ese día yo me paré con el pie izquierdo? Pero eso no es lo que el Señor nos exige. Lo decía en el culto anterior, imagínense que nuestro Señor Jesucristo se hubiera parado un día con el pie izquierdo y hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no me tengo que estar calando a los fariseos. Yo no me tengo que... Este que está al lado mío comiendo, este es el que me va a traicionar. Ya yo lo sé. Disculpen por arruinarlo, le dice a los demás discípulos. Disculpen, pero ya yo me cansé. De verdad yo no puedo seguir aguantando esto. Yo vine para salvarlo, pero es que ustedes son fuertes. Ustedes son complicados de verdad. O sea, de hecho, hay un versículo que dice, ¿hasta cuándo tengo que seguir yo? O sea, el Señor mostró su humanidad con nosotros. De hecho, es la idea por la cual Él se hace hombre. Dios se hace hombre para pasar por todo lo que nosotros pasamos, de manera que nosotros no tengamos excusa de decir, es que vos no sabéis cómo es esto. Es que vos no conocéis al hermanito. Hermano, lo traicionó uno de los suyos. Y no es que lo traicionó de que le robó a la novia. Lo mataron por la traición. Entonces el Señor sabe y conoce, y Dios nunca nos va a exigir que hagamos algo que Él no hizo primero por nosotros. De manera que no hay excusa. No hay excusa de que me paré con el pie izquierdo. No hay excusa de que no conoces al hermanito como es. No hay excusa de que yo lo perdono, pero hay que tener cuidado, porque no me vuelve a pasar. No, porque la palabra que dice, amad a tu enemigo. Si te da una en la izquierda, que te dé también la de la derecha. ¿Sí? O sea que ese que está dando la otra mejilla no se está cuidando del siguiente golpe. Está poniendo la otra para recibir la otra. ¿Se entiende eso? Entonces, hay una comunión desde el punto de vista humano, porque existen las buenas personas. Amén. Existen las personas que son agradables, existen las personas generosas, existen las personas de buen ánimo. Mi papá es de buen ánimo. Yo creo que yo nunca he visto a mi papá, con mi mamá, la única persona con la que mi papá pelea. Pero en general, mi papá es de muy buen ánimo. Todo el mundo lo quiere. Hay personas que son así por naturaleza, pero nosotros hemos sido llamados a más allá. Nosotros hemos sido llamados a una comunión santa y perfecta. Y básicamente lo que yo quiero transmitirles hoy, o lo que vamos a hablar, es del plan de comunión, cómo se devela el plan de comunión. Y en la medida que nosotros develamos el plan gestado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy podamos tener comunión santa y perfecta. O sea, va más allá de nuestros intentos personales. Va desde el punto que tengo que conocer el principio de la comunión para entonces poder aplicarlo después. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta mañana. Amén. ¿Se animaron? Amén. ¿Se montan conmigo en ese tren? Ok, amén, gloria a Dios. Entonces, apenas ahora vamos a leer el versículo en el que vamos a basar la enseñanza. Está en la primera carta del apóstol Tocayo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Hermano, ustedes no saben la alegría que a mí me da desde la vez que yo prediqué de que nos íbamos a poner de pie. ¿Se acuerdan?
Hermano, ahora se hacen todos los cultos. Si nada logro hacer yo en esta vida, cuando me presente delante del Señor, le voy a decir, que por un mensaje que yo di, la gente se levanta cuando... Ya, ese va a ser el único... lo único que voy a tener para mostrar. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, amor, yo los quiero mucho, de verdad. De verdad, me nace decírselo. Yo quiero mucho esta iglesia y de verdad los quiero mucho a todos. Leemos entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, está hablando el apóstol Juan, amén, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hasta ese punto, ustedes pudieran fácilmente preguntarme a mí, ¿qué tiene esto que ver con comunión? O sea, el apóstol Juan está hablando aquí básicamente de la ley y está hablando del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque está hablando lo que era desde el principio, hablando de Dios Padre. Lo que hemos oído, que son todas las profecías, los profetas y toda la ley. Esto es lo que nos han enseñado toda la vida a nosotros como pueblo judío. Lo que hemos visto con nuestros ojos y entonces ya se personifica Él. Ya dice, ya va un momentico. Yo vi al verbo de la vida. Yo caminé con Él, yo lo toqué, yo lo palpé. Si alguien está seguro de esto, soy yo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan ahí. Esto es un pasaje hermosísimo, a mí me encanta. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, hablando del Señor, y palparon nuestras manos tocantes. O sea, no es que yo me conecté con Él de una manera emocional. No, yo lo toqué. Me consta. Los pelos en la mano, como dicen por ahí. Al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba desde el principio con el Padre. Eso es lo que está diciendo. Y se nos manifestó ahora. Y aquí viene el detalle que a mí me enamora. Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos. Es decir, esto que él acaba de decir, hay que anunciarlo. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí yo digo, pero la comunión no es entre nosotros. La comunión que se debe dar no es entre nosotros. Aquí el apóstol Juan está diciendo, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, uno de los frutos del Espíritu, sea cumplido. Aquí hay un detalle importantísimo, vital. Aquí hay un plan develado. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que para que el gozo sea cumplido en nosotros, tenemos que entender verdaderamente la comunión con el Padre y con el Hijo. Hay otro versículo también que quería compartir con ustedes, que es el apóstol Pablo diciendo prácticamente lo mismo. En la carta a Corintios, la primera carta a Corintios, esa sí se los leo. El que sepa buscar rápido, bueno, lo busca rápido. Primera Corintios capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo está prácticamente diciendo lo mismo. Fíjense, fiel es Dios, el Padre, por el cual fuisteis llamados. Hay un propósito. Hay un plan y todo plan tiene un propósito. Nadie hace un plan para no conseguir nada. Amén. Si nosotros hemos sido llamados a algo es porque existe un propósito, es porque hay un plan que nos debe llevar a ese propósito. Por el cual fuisteis llamados ¿a qué? ¿A qué? A la comunión ¿con quién? Con los hermanos. A la comunión con nuestro prójimo. Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces aquí hay un detalle importantísimo. Para nosotros alcanzar la verdadera y santa comunión entre nosotros, tenemos que tener comunión con el Padre y tenemos que tener comunión con el Hijo. Si no, no se va a poder. Por eso es que es tan difícil para nosotros. Ya se pueden sentar, gracias. Perdón. Próxima predicación los dejo para otro culto a ver hasta dónde aguantan. Nota mental. Por eso es que muchas veces como cristianos nos sentimos frustrados. En la medida que esa comunión se ve afectada, nosotros no podemos cumplir lo que se nos exige. Les regalo ese dato.
Por eso es que cada vez que uno de los muchachos, de los jóvenes, me llega en la clase y me dice, Bertale, yo estaba viendo resultados y de pronto caí, tropecé, fallé. Mi pregunta inmediata, ¿cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu vida congregacional? ¿Cómo está la lectura? ¿Cómo está la oración? Bueno, supieras que al principio todos los días, pero me descuidé, tengo como 4 o 5 días que no lo hago. Hermano, no hay secreto oculto, misterio, vamos a analizar, vamos a ver, siéntate, cuéntame tu vida, quiénes fueron tus padres y tus abuelos y la generación. No hay secreto oculto, no hay enfermedad detrás de eso más que el hecho del hecho de que descuidemos nuestra relación y nuestra comunión con el Padre y con el Hijo a través y por el Espíritu Santo. Y de eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, vemos ahí que hay un plan y este plan tiene un propósito. ¿Cómo transmite Dios sus planes? La manera como Dios transmite o como, digamos, nosotros como padres queremos transmitir una verdad profunda a nuestros hijos chiquitos. Yo no puedo sentarme con Juan Pablo a explicarle los pros y los contras de decir mentiras. O sea, desde el punto de vista social. Mira, no es socialmente aceptable, hijo, que tú des falso testimonio. Porque al dar falso testimonio, tu credibilidad se ve afectada. Y de esta manera no me va a entender. ¿Cómo hago yo para que un niño pequeño me entienda una verdad profunda? Le echo un cuento. Un cuento con una moraleja. Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado el cuento de Pedrito y el lobo? Vamos a ver si saben más que el primer culto. El primer culto, como 3 personas. Me sentí viejísimo. ¿Cuántos han escuchado la historia? Levanten la mano porque yo no. ¿Cuántos han escuchado la historia de Pedrito y el lobo? ¿Cuál era la historia de Pedrito y el lobo? Pedrito era un pastor, tenía unas ovejas y entonces venía y decía, ¡ay, viene el lobo, viene el lobo! Salía todo el mundo corriendo del pueblo a ayudar a Pedrito y resulta que cuando llegaba Pedrito, ¡ay, se lo creyeron! Se iban, regresaban y Pedrito iba y hacía lo mismo otra vez. ¡Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Venían todos corriendo con las hachas, con la broma, con las hartonchas. Es un chiste interno, es un chiste para los que van para el campamento. Y entonces corriendo la cosa y todo lo demás y se lo creyeron. ¿Qué pasó eventualmente? Llegó el lobo. ¿Y qué pasó? Nadie lo fue a ayudar. Si yo le cuento esa historia a Juan Pablo va a atender el principio de la mentira. No digas mentira porque nadie te va a creer cuando en verdad tú necesites ayuda. Y probablemente ya nadie te vaya a ayudar. ¿Sí? De la misma manera, Dios ha utilizado esa forma de transmitir sus planes, porque son planes profundos, tan profundos y tan incomprensibles que el apóstol Pablo los llama misterios. ¿Han escuchado los misterios? El misterio de la iniquidad, el misterio de la reconciliación. Son misterios porque era complicado entender. Incluso, para que sepan lo complicado del plan, incluso los ángeles del cielo se maravillaban al ver cómo las cosas se iban cumpliendo. Para que vean lo maravilloso del plan. ¿Por qué a nosotros no nos maravilla hoy en día? Por decir, no nos maravilla tanto como debería maravillarnos. Porque ya el Señor tiene 6,000 años explicando de a poquito. Porque cuando nosotros leemos en la Biblia el corderito que mató Moisés, ya nosotros sabemos, ahí está hablando de Cristo. Cuando nosotros nos hablan del tabernáculo y de todas las partes del tabernáculo, ya nosotros entendemos, ahí está hablando de Cristo, eso es una sombra de lo que iba a ser Cristo. Ya nosotros tenemos revelado. Pero Moisés en el momento, cuando estaba haciendo la serpiente de bronce con el palo de madera, él no entendía. El Señor le dijo, ve, vas a agarrar un poco de bronce, vas a hacer la figura de una serpiente, la vas a poner en una estaca, la vas a levantar y el que la vea la va a sanar. No, Moisés estaba clarito. Moisés dijo, no, esto es una figura de Cristo y esto es que se va a hacer por nosotros maldición y se va a hacer pecado y entonces, bueno, yo lo voy a levantar como será levantado en la cruz y entonces sí, véanlo aquí para que tengan vida. No, Moisés solo obedecía. Por eso es que la palabra dice que los profetas ansiaban ver el cumplimiento de todas estas cosas. Y eso es un regalito que nos dieron a nosotros en esta generación. Por eso es que somos bendecidos. Tienen que entender eso. Y hay que apreciar el valor de estos misterios. Hay que darle su valor. Nosotros lo damos como que muy por sentado. Y hay generaciones, milenios de profetas que querían entender eso que ellos estaban haciendo. Entonces, de la misma manera, eso se llama, para que lo sepan, eso se llama revelación desde el ámbito teológico, pues, desde el punto de vista teológico, eso se llama revelación progresiva.
Dios va develando su misterio poco a poco para que nosotros con nuestra mente finita podamos entender un plan tan profundo y tan maravilloso. ¿Qué es la revelación progresiva? Es la manera, como lo dije, en la que un Dios infinito transmite sus planes a seres finitos. Es decir, la mente infinita de Dios no puede ser entendida por el hombre, a menos que sea Dios mismo quien le revele sus planes. Y tiene que hacerlo a cucharadas y en pequeña dosis. Por eso es que comenzó con algo tan sencillo en el jardín del Edén como cayó el hombre se ve desnudo, hay una vergüenza. ¿Y Dios qué hizo para tapar la desnudez? ¿Lo cubrió con? ¿De dónde salieron las pieles? Dios tuvo que matar un animal. ¿Lo ven? Tuvo que matar un animal, agarrar la piel y cubrir la vergüenza del hombre. Ya ahí estaba dando una pista. El plan es mucho mayor, pero yo te empiezo a dar pequeñas pistas poco a poco, a cucharaditas, para que tú vayas entendiendo el plan. Ahora, otro ejemplo, la revelación progresiva ya con fundamento bíblico. Les di un ejemplo, a grosso modo, pero ahora con fundamento bíblico. Un ejemplo de la revelación progresiva de Dios al hombre. ¿Cómo se reveló Dios a los hombres? ¿Cómo es que un Dios que nosotros no vemos, no conocemos y del que no tenemos acceso, se logra revelar a los hombres? Bueno, la palabra no lo explica. Fíjense en el gráfico que está allá. No pongan los ojos en mí, que soy hombre pecador. Pongan los ojos allá en la pantalla. En la pantalla vemos un gráfico y vemos que Dios Padre fue revelado por Dios Hijo. ¿Cómo vemos esto? En Juan, capítulo 1, versículo 18, el mismo Señor Jesús dice: a Dios, Dios Padre, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos una progresión en la revelación de Dios al hombre. Ese Dios que estaba ya inalcanzable, ahora ha sido revelado a los hombres a través del Hijo. Pero eso no es el plan completo. El plan tiene que proseguir y llegar hasta el final y el cumplimiento del plan. ¿Cuál es el cumplimiento del plan? El mismo Señor Jesús nos lo explica en Juan 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo, ahora me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Están viendo cómo el Señor Jesús, como Hijo, como Dios Hijo, revela al Padre, y ahora el Espíritu Santo revela al Hijo y al Padre. Y se puede ver, como en el gráfico, la consecución completa de lo que es el plan de la revelación de Dios a los hombres. Terminamos de leer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesús está diciendo: yo tomé del Padre para dar a conocer al Padre, pero el Espíritu Santo tomará de mí, que he tomado del Padre, y se lo hará saber a ustedes. Entonces pueden ver, lo que quiero es que vean gráficamente, no sé si se entiende, sí se entiende, ¿verdad? Se ve gráficamente lo que significa una revelación progresiva. El hecho de que se vaya, el hecho de que se tengan que cumplir pasos para llegar a un fin perfecto. Amén. De la misma manera, el plan de salvación y de redención tenía también su proceso. Pero hoy no estamos para hablar del plan de salvación, aunque esto tiene mucho que ver. Básicamente, lo que hoy quiero mostrarles es la revelación progresiva del plan para restaurar una comunión que fue perdida. ¿Cuántos saben que nosotros perdimos la comunión con Dios Padre? Leímos, o lo que yo les estaba diciendo en la introducción, es que para nosotros tener una comunión perfecta entre nosotros, tenemos que tener comunión con el Padre y con el Hijo. Quiere decir, por cálculo sencillo, que si yo no tengo comunión con el Padre y yo perdí esa comunión, yo no puedo tener comunión con mi prójimo, por más que lo intente. Por más que lo intente. Porque puedo tener la parte humana, la parte... Les voy a dar un ejemplo claro para que entiendan lo que quiero decir con la parte humana, con la comunión humana y la comunión perfecta. En la comunión humana, alguien me puede hacer daño y yo le digo: ¿sabes qué? No hay problema, yo te perdono. Déjalo así, no ha pasado nada. Me voy, pero eso sí, o sea, esa relación no vuelve a ser la misma. ¿Sí lo ven? Desde el punto de vista humano, incluso desde el punto de vista de la sociedad humana, eso es bien visto. De hecho, esa persona se le puede decir: ¿viste qué buena persona? O
sea, lo perdonó a pesar de todo lo que le dijo. Claro, obviamente ya no va a confiar más en él porque es lógico, pero lo perdonó. Y eso habla muy bien de esa persona. Esa es la comunión humana. Qué bonita la comunión humana, pero no es perfecta y no es la de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la comunión santa y perfecta? Te perdono y aquí no ha pasado nada. Te invito a comer a mi casa, te invito a salimos, nos abrazamos, eres mi mejor amigo, te sigo contando mis intimidades. Ahora, yo sé que al decir esto, te sigo contando mis intimidades, eso va a chocar en nuestra carne. Porque inmediatamente nosotros vamos a pensar, no, estás loco, Juan. Pero eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que se nos exige como cristianos. Entonces hay un nivel mayor de comunión exigida por Dios. Ahora, Dios no nos dio ejemplo a nosotros de eso. Entonces nosotros no podemos hacer menos que eso. Recuerden, para la sociedad esto es locura. Entonces que usted sienta de pronto como que no, eso no tiene sentido lo que me está diciendo. No tiene sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido para Dios. Ahora, atrévase a creerle a Dios y usted va a ver la bendición detrás de la obediencia. Y es mi punto y es de lo que quiero hablar hoy. Entonces existen 4 pasos para revelar progresivamente el plan de restauración de la comunión perdida. Como pueden ver ahí en el grafiquito, tenemos una humanidad que está perdida, ¿sí? La negrita. Y está separado. La comunión con Dios hay una brecha gigante ahí. ¿Lo ven? En la flechita roja. Y está todo deforme. Luego existió un plan para comenzar el proceso de restauración de la comunión. Y lo tengo que decir con mucho cuidado. Dios proveyó la forma y la manera en la que podíamos restaurar la comunión, pero con su Hijo, con el sacrificio de su Hijo, no se restaura completamente la comunión. Es un plan progresivo, ¿sí? Se provee el camino, o sea, ya hay una opción. Gloria a Dios, tenemos la opción. Antes no había opción, había un abismo entre Dios y nosotros. Ahora existe el puente, que es Cristo. Pero el tercer paso sería entonces ahora la comunión con el Espíritu Santo. Es a través de la comunión con el Espíritu Santo que nosotros ahora somos moldeados a imagen del Padre y del Hijo y podemos entonces, como lo ven ahí, convertirnos a imagen de Dios y entonces empezar a tener comunión santa y perfecta los unos con los otros. Pero no podemos llegar a ese último paso sin pasar por los otros 3. No existe. Y eso sí, quiero ser muy enfático, porque básicamente el mensaje de hoy es ese. No existe manera de que nosotros podamos tener una comunión fraternal, como la exige la palabra, entre nosotros, si nosotros no cumplimos con esos 3. No hay atajos, no hay dependes, no hay Dios me entiende. ¿Sí? Porque Dios va a entender el dolor que yo siento ahorita con lo que el hermano me hizo. No. Eso no aplica. Entonces comenzamos. Comencemos con la comunión con el Dios Padre. Y eso lo vemos en la primera línea del versículo que leímos del apóstol Juan, en 1 de Juan 1:4. Lo primero, lo que era desde el principio, hablando obviamente de la eternidad de Dios, y lo que hemos oído, hablando de la ley, hablando del Antiguo Testamento, para que nosotros lo entendamos un poquito más. Entonces vemos en todo el Antiguo Testamento el deseo de Dios de tener una comunión con el hombre. Primer punto, Dios desea tener comunión con el hombre. ¿Cómo lo entendemos o cómo lo vemos? Primero, el Edén, allá comenzando, la primera página de nuestra Biblia. El Edén en el Antiguo Testamento. Una de las pruebas más irrefutables del deseo de Dios de estar en comunión con los hombres fue el jardín del Edén. Dios crea el universo y todo lo que en él hay, sin embargo hace una distinción en una criatura particular, el hombre. La naturaleza del hombre está diseñada para ser un individuo racional y comunicativo. Es decir, Dios crea a un ser que es racional y comunicativo. ¿Para que se comunique con quién? ¿Con el elefante? ¿Con la gacela? Entonces vemos, solamente con ver la manera en la que Dios crea al hombre, entendemos que Él quería comunión con esa criatura. Porque lo hizo pensante y comunicativo. Y la persona con la que yo puedo establecer una comunión, ahí en el Edén, Adán, que está solito,
es solamente con Dios. Entonces vemos claramente desde el Antiguo Testamento que Dios tiene un deseo de comunión. Pero eso se va develando porque es una revelación progresiva. Pasa todo lo que sabemos. El hombre peca, sale, se pierde la comunión. Romanos 3:23. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Se perdió eso y hay que restaurar esa comunión. Entonces conocemos todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, lo que han leído. Adán y Eva salen, Caín, Abel, aparece Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Las 12 tribus quedan esclavizadas en Egipto y llegamos a la maravillosa historia de Moisés y el faraón. Moisés se presenta ante el faraón, libera a todo el pueblo de Egipto y empieza entonces la ruta por el desierto. Recuerden y tengan presente que Dios siempre quiere tener o ha querido tener con nosotros una relación de comunión. Y llegan a la pata del monte Sinaí. ¿Han leído esa parte? Van caminando por el desierto y llegan al pie del monte Sinaí. Y entonces Dios, imagínense que yo soy Dios, Dios guarde, y estoy aquí en el reino celestial. Estoy en el cielo y ustedes son el pueblo de Israel. Y ustedes están aquí al pie del monte y yo por fin los tengo a todos reunidos después de sacarlos de Egipto y quiero hablar con ustedes. Me quiero comunicar con ustedes y quizás muchos de ustedes no sepan este detalle. Esto está en Éxodo 20, en todo el capítulo 20. Dios empieza a hablar directamente con el pueblo. No es Moisés, es Dios el que empieza a hablar directamente. ¿Y Dios qué es lo que hace? Empieza a dictar los 10 mandamientos. ¿Han leído eso? ¿Me quieren acompañar? Eso es súper interesante. Porque yo me sorprendí cuando lo leí. Todos tenemos el concepto de que Moisés bajó con las tablas. No, Dios dictó él mismo las leyes. Se comunicó con su pueblo y lo dijo. Leemos. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios, no Moisés, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Seguimos. ¿Qué empieza a decir Dios allí? ¿Qué le empieza a dictar Dios al pueblo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová. ¿Qué son esos? Los mandamientos. Pero fíjense lo que pasa. Lo más interesante para mí no es eso. Lo más interesante para mí es lo que ocurre en el versículo 18, que es lo que creo que muchos de nosotros no hemos leído y a mí me sorprendió. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínense esa escena. Dios, por fin, aquí está mi pueblo, comunión con ellos. Vamos a hablar, les voy a hablar mi ley. Yo mismo les voy a dar mi ley. No es que Moisés dio una ley, no. Yo les quiero dar mi ley. ¿Cuántos saben que la ley de Dios es una bendición, no es una imposición? Ojalá algún día me toque hablarles de la bendición detrás del cumplimiento de los mandamientos. ¿Confirmación? Ok. Y es Dios el que está hablando allí. Es Dios el que está hablando allí con el pueblo directamente. ¿Y qué hace el pueblo? No. Porque el pueblo no entendió nada. ¿Qué entendió el pueblo? Trueno, rayos, centellas y humo. No, me da mucho miedo. Moisés, anda vos. Y es por eso que Moisés es el que empieza a hablar directamente con Dios. Por el rechazo a la comunión del pueblo. ¿Sabían ese detalle? De ahí es que nace el hecho de que Moisés sube al monte y entonces le dan la ley y entonces él baja la ley y todo lo demás. Pero el propósito, el deseo de Dios fue de hacer comunión, hablar directamente con su pueblo. Y eso es otro guiño. Ahí hay otra pista. El propósito de Dios siempre ha sido una comunicación directa con su pueblo, no a través de nadie. Y luego llegamos
al tercer ejemplo o a la tipología por excelencia de lo que significa o simboliza la presencia de Dios entre el pueblo en el Antiguo Testamento, que es está ahí, sorpresa, sigue, el tabernáculo. Todo el que estudia un poquito la Biblia y sabe un poquito del Antiguo Testamento sabe que la tipología por excelencia de la presencia de Dios dentro del pueblo es el tabernáculo. Eso simbolizaba que Dios estaba entre el pueblo. Dios estableció condiciones para esta relación de comunión que apuntaría eventualmente al tabernáculo mayor, que era Cristo. Es decir, yo les voy a dar una pista con esta tiendita que tiene ciertas características, pero ojo, ahí no termina todo. Esto es una pista para que ustedes entiendan lo que va a pasar después con mi hijo, que va a ser el verdadero tabernáculo. Y ahora lo vamos a ver. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes, es la siguiente imagen. Estudiando para esto, me tropecé con esa joya. Resulta que ahí hay otra pista del plan de Dios y que el plan de Dios es invariable. Resulta que el diseño del tabernáculo es exactamente igual al diseño del huerto del Edén. Es decir, esa comunión que Dios planificó para nosotros en el huerto del Edén es la misma que diseñó con el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 áreas, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera, el huerto de Edén tenía lo que era el jardín y el huerto. ¿Lo han leído? No era una sola área. En el centro del Edén, el Señor puso el huerto. Y de la misma manera en el tabernáculo está el lugar santísimo. Y el lugar donde Caín y Abel presentaron sus sacrificios para restaurar esta comunión y se les permitiera entrar nuevamente al Edén fue en la salida de la carpa. ¿Lo ven? Entonces el diseño, Dios deja pistas por todas partes. Y como les dije al principio, esto es lo que a mí me enamora del Señor, esto es lo que a mí me enamora de su palabra. Que uno empieza a encontrar y empieza a ver cosas de Dios, de verdad Dios es grande y su sabiduría es eterna. La comunión a través del Dios Hijo. Y entonces llegamos a la parte donde Juan empieza a decir lo que hemos visto con nuestros ojos y empieza a hablar del verbo de vida, empieza a hablar del Dios Hijo. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es importantísimo ese verbo ahí, habitó, porque en el original es que no. Y es que no se refiere a acampar, ocupar, residir como Dios lo hizo en el tabernáculo. Es decir, Juan cuando está escribiendo esto está diciendo que cuando el verbo habitó entre nosotros, él tabernaculizó. Para el hebreo, tabernáculo no es una carpa, es un verbo, que es habitar entre nosotros. Entonces la figura perfecta del tabernáculo se cumple en Cristo. De hecho, se puede traducir directamente del griego como y la palabra carne llegó a ser y habitó en tienda en nosotros. Entonces la comunión que nosotros añoramos con Dios solo se puede alcanzar a través de Jesucristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si nosotros necesitamos saber cómo lograr esto, nosotros tenemos que mirar la vida de Jesús. Porque Él vino a redimir nuestro pecado, Él vino a sacrificarse por toda la humanidad, pero también vino a poner un ejemplo. Para que cuando nosotros luchemos con el hecho de saber cómo complacer a Dios, nos encontremos con la vida de Jesús y con los principios que Él marcó para poder tener una comunión perfecta con el Padre. ¿Qué principios son estos? Lo vemos claramente ahí al final del párrafo. Obediencia y llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no cumplimos con estas dos cosas, hermanos, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Como lo dije en el primer culto. Si Cristo, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, necesitó de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Ustedes saben que si el Señor en este plan de redención se daba un peloncito, se arruinaba el plan. Si el Señor tiene un mal pensamiento en alguna etapa de sus 33 años sobre esta tierra, el plan se arruina. Porque transgrediría la ley, pecaría y se convertiría en uno igual que nosotros. Necesitaría también redención. Ahora, ¿cómo se logra?
¿Cómo yo camino por esta tierra en perfecta santidad, agradando a Dios? No, lo que pasa es que el Señor era Dios, entonces para Él era fácil. No, Él se hizo hombre para padecer igual que nosotros, pero hizo uso de las disciplinas que nosotros tenemos que hacer uso también. Obediencia a la voluntad de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos intentar con toda nuestra fuerza tratar de cumplir la ley de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, lo podemos intentar muchísimo, no lo vamos a lograr. Porque nuestra carne siempre va a poder un poquito más. Siempre va a tirar hacia el pecado. Y es una carne con la cual estamos acostumbrados a vivir. Se le hace fácil pecar. Necesitamos algo más que nos ayude a aguantar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por etapas en nuestra vida a diario, fines de semana de locura o lo que sea, donde después decimos, no lo hubiera hecho? Pero es que es fuerte, es difícil, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque no nos concentramos en lo que nos tenemos que concentrar, porque no seguimos la receta de nuestro Señor. Y a veces pensamos, no, es que Él lo tenía que hacer porque de otra manera no hubiera cumplido su misión. Entonces era como que una especie de plan egoísta del Señor en el que Él tenía que someterse a eso por nosotros, aunque es así, pero quizás lo vemos como que esa era una responsabilidad que le tocaba a Él. Yo vivo mi vida y bueno, yo trato de hacer lo mejor que pueda, pero obviamente yo no soy Cristo. No, nosotros hemos sido llamados a ser como Cristo. Esa es nuestra meta mayor. Ahora, si esa no es nuestra prioridad, sí se complica mucho, se complica muchísimo. Y eso se los digo para que se hagan un autoanálisis. Y hablo del autoanálisis porque yo me lo hago a diario. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi prioridad? Yo quiero agradar al mundo, quiero agradar a Dios. Y yo sé que esto quizás se ha repetido muchísimo, ustedes lo han escuchado muchísimo. Pero para los que nos importa, sí saben de lo que estoy hablando. Para el que es una prioridad, sí sabe lo que le estoy diciendo. Se convierte en una preocupación. Uno suda sangre por pensar que no estamos obedeciendo a Dios en algo, en un detalle. Y entonces cuando le damos prioridad al hecho de conocer la voluntad de Dios, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios, porque si no la sé, no la puedo cumplir. Entonces creemos que podemos caminar por esta vida como en una balsa que nos lleva por la corriente, pues, y ahí vemos, y ahí vamos resolviendo. No vamos resolviendo. El Señor te dio todas las herramientas, o sea, te dio su voluntad revelada y te dio la capacidad de cumplirla, que es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esto arrumado en una esquina y el Espíritu Santo sentado esperando en banca. Y después nos preguntamos, ¿por qué no cumplo? ¿Por qué no soy mejor cristiano? ¿Por qué sigo gritándole a mi esposa? ¿Por qué sigo siendo grosero? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Por qué no puedo comulgar con mis hermanos? ¿Por qué me da rabia que me saluden? Es que a mí no me gusta tanta gente. Mire, hay cristianos que no se congregan y tienen argumentos bíblicos para no congregarse. No, es que el Señor a mí me enseña a mí. Hermano, es en esta relación en donde nosotros probamos si somos como Cristo. Si nosotros no tenemos esto, ¿cómo pruebo si estoy mejorando? Yo le pregunto a los muchachos en la clase, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo va la imagen de Cristo? Y hay testimonios, hay muchachos que me dicen, yo antes peleaba muchísimo con mi hermano, ya no peleo. Gloria a Dios, para ustedes quizás cualquier cosa. No, para el que le preocupa y ve el cambio en su carácter, eso vale oro. Se los digo yo por experiencia, que no soy el mismo que fui hace años, ya que hay gente que me conoce de años atrás. Mi mejor amigo está en República Dominicana. Él no puede creer el hecho de que yo esté predicando aquí. Así sería yo. No salió como lo pensé, pero el principio es el mismo. Aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos, por ejemplo, el Señor tenía que cumplir obediencia y tenía que obedecer la ley. Si ustedes se fijan en la ley, en cómo está estructurado los 10 mandamientos, hay los primeros 4 mandamientos hablan acerca de la comunión con Dios. Apuntan a una comunión perfecta con Dios.
Y los siguientes 6 mandamientos apuntan a una comunión con el prójimo. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Referente a Dios. No te harás imagen, referente a Dios. No tomarás el nombre de Jehová, referente a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, referente a Dios. Nuestra relación con Dios. Y los siguientes son: honra a tu padre y tu madre, el prójimo. No matarás, el prójimo. No cometerás adulterio, el prójimo. No hurtarás, el prójimo. No dirás mentiras, no hablarás falso testimonio, el prójimo. No codiciarás, el prójimo. Los mandamientos. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo en verdad? Estamos desarrollando la comunión fraternal y estamos desarrollando la comunión con Dios Padre. Ahí no hay pérdida, hermano. Ahí no se complique usted tanto por estar chequeando de vez en cuando el carácter. No, eso ya fluye solo, porque estamos haciendo lo que nos toca y el Señor se encarga de lo que a él le toca. Ahora, ¿el Señor es malo? ¿Hay que estarle recordando al Señor para que haga las cosas que tiene que hacer? No. Solo que a veces, bueno, en nuestra incredulidad nos cuesta como que creer que el Señor lo puede hacer. Predicamos un Dios todopoderoso, pero que no puede con mi carácter. Eso a mí siempre me ha dado risa. Y creemos y le predicamos a las personas que Dios es todopoderoso y Dios abrió el mar en rojo y paró el sol y todo lo que hizo. Pero con mi carácter no puede. O sea, yo soy gritón y voy a morir gritón. Él puede abrir el mar rojo en 2, pero no te puede cambiar el hecho de que seas mentiroso. O sea, a veces nosotros mismos no creemos en el Dios que tenemos. Hay que meterse en esto y empezar a experimentar. Hay que meterse en la batalla, doblar rodillas, aguantar. Se tienen que venir embates para que nosotros veamos al Dios de la gloria. Miren, hermano, y se los digo yo. Yo se los digo, el año pasado fue terrible para mi familia en general. Pasamos cosas, pero había un propósito, porque decidimos creerle a Dios. Miren, el año pasado era para que mi familia hubiera terminado en desastre, hasta en separación, así se lo digo. Y nosotros hicimos un compromiso: Señor, no entiendo nada, no lo veo, no le veo la salida, esto no tiene sentido por ningún lado, pero yo te voy a creer, yo no sé, yo te voy a creer y voy a ver. Por eso es que me encantaría alguna vez hablarles del beneficio de obedecer ciegamente los mandamientos del Señor. Así tú no le encuentres sentido. Yo no le encuentro sentido eso de perdonar y poner otra mejilla, no le veo sentido. No importa, hacelo. Aquí hay alguien que pueda dar testimonio de eso. Se me perdió, allá está el hombre. Y llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo cumplir con los mandamientos y con la voluntad de Dios? Siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo al Espíritu Santo dentro de mí, porque mi espíritu estaba podrido. Todas las cosas que tengan que ver con Dios, a ese cuerpo viejo le repudia, no quiere, le saca el cuerpo. Me parece aburrido, me parece bobo. Los cristianos son bobos. O sea, eso de estar ahí cantando, levantando la mano, ese es el viejo hombre, esa es la carne. Eso lo tenemos todo, ojo, todo. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero quisiera recalcar nuevamente este punto. No se puede tener verdadera comunión con Dios ni con el prójimo sin la obra del Espíritu Santo. Cuando usted se sienta frustrado porque no está alcanzando cambios, hermano, enfóquese en esto. Hay un problema aquí, en este detalle. Tengo al Espíritu Santo arrumado, tengo la palabra arrumada. Es solamente por la comunión con el Espíritu Santo que nosotros alcanzamos ahora cosas. Dios quería una relación con nosotros de comunión, proveyó el camino y nos dio la herramienta que es el Espíritu Santo. Nos dio todo, no tenemos excusa. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, lo que estábamos hablando. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero es por el Espíritu. No es con, no voy a decir mentiras hoy, no voy a decir mentiras hoy, no voy a decir mentiras hoy, no voy a decir mentiras hoy. Hoy no voy a decir ni una grosería. No, tú te puedes fajar y de pronto lo logras ese día, pero que no lleguen 3-4 días o que no llegue algo verdaderamente que te saque de quicio. Ahí te va a salir la carne. Va a surgir la carne. Porque es por el Espíritu. Y tenemos que entenderlo. No podemos seguir creyendo que nosotros con nuestra propia fuerza, con autoayuda,
con el zen, y no sé, y estar en un estado de paz, y no sé, cualquier técnica, es por el Espíritu, por el Espíritu. El Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros logramos lo que logramos. Como hombres carnales, mantenemos nuestros deseos y estos son el principal impedimento para mantener una comunión santa. ¿Cuál es el principal impedimento para tener una comunión fraternal? Lo acabo de decir. La carne. La carne. Ese es el principal impedimento. El Espíritu Santo es el vínculo perfecto de unidad y de comunión. Y llegamos a este gráfico para tratar de explicarles de manera gráfica, como le hago yo a los muchachos en la clase de jóvenes. Ya ellos son unos expertos. ¿Cuántos están aquí los de clase de los jóvenes? Ahí hay poquito. No, sí, no había visto por acá. Hay varios de la clase. Ellos se pueden subir aquí y explicar esto, ¿saben, no? Están hechos unos bárbaros, unos verdugos con esto del viejo hombre y el nuevo hombre. Pero se los explico a ustedes para que lo tengan y para que entiendan la importancia de alimentar al nuevo hombre. Tenemos al hombre carnal y tenemos al hombre espiritual. Yo tengo 44 años. Perdón. Tengo 43 hasta la semana que viene. Tengo 43 años y voy a cumplir 44. ¿Cuántos años tiene mi hombre carnal? Dígalo duro. 44 años. Eso ya es un hombre hecho y derecho. Se manda solo. ¿Sí? Yo me convertí, sinceramente, aunque yo les dije que tengo toda una vida cristiana, yo me convertí verdaderamente, le entregué mi vida al Señor, completa y totalmente a los 31 años de edad. ¿Cuántos años tiene mi hombre espiritual? Aquí hay matemáticos. Los del primer culto se tardaron echando la cuenta. Sacaron la calculadora y todo. Pero aquí la gente es gente seria. Ok, mi hombre espiritual tiene 13 añitos. En una pelea, olvídense de la parte espiritual, en una pelea entre un hombre de 44 años y un niño de 13, ¿quién gana? El de 44 años. 2 patadas y hasta ahí llegó el de 13. Lo mismo ocurre, es lo que Pablo quería explicar. Yo tengo una lucha interna entre dos naturalezas. Una que quiere hacer lo del espíritu y otra que quiere hacer lo de la carne. Pero la de la carne le lleva ventaja a la del espíritu. Yo tengo 44 años acostumbrado a darle a mi carne lo que quiere. ¿Saben lo que son 44 años dándole a la carne lo que quiere? De la noche a la mañana tú no vas a poder cortar con eso, es difícil. Tenemos un hombre espiritual que tiene 13 añitos. Ahora, si ese hombre espiritual yo lo empiezo a alimentar, a ese niño espiritual, yo le empiezo a alimentar y le damos hoy teterito y le damos mañana teterito y después es vianda y después ya es una parrilla y después ya es un mondongo, ese de 13 años va a crecer, se va a desarrollar, se va a poner fuerte, que es lo que vemos ahí en el gráfico. Y si yo pongo, lo más importante, si yo pongo al carnal a pasar hambre, se va a debilitar. Cuando toque el enfrentamiento entre el fuerte, que es el espiritual, y el desnutrido acabado que está ahí, que es el carnal, ¿quién va a ganar? Por eso es importante poner, no es solamente alimentar el espiritual, que ahí es donde quizás nosotros perdemos, que nos concentramos, no, sí, hay que alimentar el espiritual, pero pone a pasar al hambre también al carnal. Eso que haces en el baño, cuando nadie está, que le metes botón a la puerta, bueno, deja la puerta abierta, pone una alabanza ahí mientras está sonando, y el que tiene oídos para oír, oiga. No, que me gusta mucho ver muchachas, y veo, y las muchachas son muy bonitas, y yo de verdad quiero ser santo, pero tengo Instagram, y estoy todo el día viendo fotos en Instagram. Borra Instagram, ponelo a pasar hambre. Es la única manera para que cuando venga la tentación y el enfrentamiento, chico, el que esté fuerte sea el de 13, por más que tenga 13. Porque si el de 13 está bien alimentado, está fuerte, está nutrido, y el de 44 ya está en las últimas, como decimos nosotros, ya está en las últimas, llegará el momento cuando venga nuestro Señor donde pisoteará al carnal y ya no quedará ni rastro de eso. Solo el espiritual. Pero mientras tanto tenemos un compromiso con Dios, ni siquiera con nosotros mismos.
Este compromiso es con el Señor. Se entendió el principio del hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Qué vamos a hacer? ¿A poner a pasar hambre? Y vamos a empezar a alimentar bastante tetero al espiritual. Si una iglesia, hermanos, no muestra unidad y comunión, ustedes pueden ir a visitar una iglesia y de pronto ven que esa iglesia nadie se saluda, son como muy serios. Hermanos, no es que sean groseros, no es que no hayan aprendido, es que no están llenos del Espíritu Santo. Eso es un principio que ahí está para que lo anoten. Si una iglesia no muestra unidad y comunión, no está llena del Espíritu Santo. Filadelfia es una iglesia llena del Espíritu Santo. No lo digo por decirlo. Yo sé que de pronto el hecho de que yo esté parado aquí me obliga, entre comillas, a hablar bien de la iglesia. No, en este caso lo digo con toda la propiedad. Y hay pruebas para eso. Porque por sus frutos lo conoceréis. No, que queremos una actividad, hermanos. Disculpen, de verdad, qué pena estar pidiendo todo el tiempo. Pero queremos hacer una actividad en Santa Rosa, necesitamos 1 tonelada. Aquí hay 2. Nosotros cuando planificamos el campamento teníamos un miedo. Bueno, a pronto era mío. La pastora Carmen no le tiene miedo a nada. Pero yo sí tenía un miedito. Yo decía, acabamos de salir de Santa Rosa y nosotros queremos exonerar la comida de los muchachos para que no les salga costoso el campamento. Yo sé que por fe el Señor lo puede hacer, pero es como que volver a pedir a la iglesia. Es como que, bájenle 2, ¿hasta cuándo? Hermano, llenamos los cupos ya. O sea, todavía quedan 2 semanas de inscripción o 1 semana y media y llenamos los cupos. Ahora bien, ¿ustedes creen que todos esos muchachos tienen para pagar eso? ¿Cómo llenamos los cupos? Muchos de ustedes llegaron a la mesa. Aquí hay 2 chavos. Aquí hay uno para un chavo. Porque esta es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que está en comunión con el Padre por el sacrificio del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que lo podemos mostrar con nuestros hermanos. Y no se vuelve carga. Ahí vienen a pedir otra vez, pero bueno, como Dios manda, aquí está. No deis, para dar así no deis. Porque Dios bendice al dador, al alegre, no al dador alegre. Aquí la gente da. Claro que sí. Te habéis tardado mucho en pedirme, algo así te dicen prácticamente. Entonces, para terminar, para concluir, yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje. Pero para concluir, terminamos entonces con la meta final del plan de comunión. ¿Cuál es la meta final? Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Por eso ahí dice al final del versículo, para que vuestro gozo sea cumplido. Y encontramos entonces los 4 pasos en el de, a través, con y para. La comunión de Dios, la comunión a través del Hijo, la comunión con el Espíritu Santo, para tener una comunión con los hombres. La comunión de Dios. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestro Padre? La comunión a través del Hijo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros ¿qué? Os dé entre vosotros ¿qué? Un mismo sentir, comunión, según Cristo Jesús. Ahí está el modelo. Cuando usted no sepa qué hacer, fíjese en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Comunión con el Espíritu Santo. En conclusión, sed todos ¿de qué? De un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y ¿de qué? Espíritu humilde. ¿Para qué? Para que sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dando preferencias los unos a los otros. Esa es la receta, hermano. Yo sé que a lo largo de este mes y de esta temática, los pastores y los ancianos encargados de dar las enseñanzas nos van a seguir dando tips, nos van a seguir mostrando el deseo y la voluntad de Dios y cómo cumplirlo. Pero hermanos, yo no quería dejar pasar esto, porque si no empezamos por aquí, de nada va a servir todo lo demás. Van a ser palabras, lo vamos a escuchar y el viento se las va a llevar.
trabajemos en la comunión con el Padre, trabajemos en la comunión con el Hijo, con ayuda del Espíritu Santo, y entonces apliquemos todo lo que la palabra dice que apliquemos, porque si no, de nada nos va a servir. Para que entonces el Señor, yo me imagino este versículo, el Señor arriba diciendo, junto con sus ángeles, viéndonos a nosotros en comunión perfecta, en comunión fraternal: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén.